Mecánicos y mecánicas, a ver, hoy os voy a hacer un vídeo tutorial de cómo hacer el recondicionamiento del pistón de freno del cilindro maestro del freno de este Land Rover Defender, que pierde el líquido. Como veis, está bastante babeado, y hoy os voy a enseñar cómo hacer el recondicionamiento, la reparación, con un kit de reparación, para que os ahorréis el tener que gastaros igual 160 euros como mínimo, con un kit de reparación que os saldría por una tercera parte, que es más económico que comprar lo que es el cilindro, que os recuerdo que son unos 160 euros por ahí, más o menos, euro arriba, euro abajo. Pero os voy a enseñar hoy cómo hacer el recondicionamiento y el kit, que es bastante, ya os digo, una tercera parte de lo que cuesta el cilindro solo, sin tener que comprar el servo. Ya sería el servofreno, sería si se os hubiera estropeado, pero lo que es el cilindro maestro, que lo tenéis aquí, con estas dos tomas por aquí y uno por aquí, lo que vamos a hacer es desmontarlo y sustituir los retenes, porque lo que es el sello de aquí, ya os lo enseño ahora en breve. Cuando lo desmontemos vais a ver que está hecho polvo, porque es el original desde que vino de la casa, que ahora mismo tendrá más o menos 25 años, 26 años este todoterreno. Y hay que hacerle el recondicionamiento, la reparación, para evitar que pierda líquido de frenos y funcione todo correctamente. Este es el kit. Ya veis que es una cajita pequeña, que digo, cuesta una tercera parte de lo que cuesta el cilindro, pero viene con todo lo necesario. Ahí, todas esas gomas son para sustituir todos los retenes que tenemos aquí, y vamos a desmontar a continuación para recolocar todo eso, para tener operativo nuestro cilindro de freno, para que no se nos pierda nada. Mirad, aquí tenemos todo lo necesario. Como veis, aquí están todas las gomitas que necesitaremos para hacer el recondicionamiento. Y os digo, el kit es más barato que comprar el cilindro nuevo. Para hacerlo, lo que tendremos que hacer es destornillarlo, eso ya es lógico. Pero tendréis que haceros, si todavía tenéis algo de líquido de frenos, que es el caso aquí, que queda algo, tendréis que haceros a un succionador algo para extraer el líquido restante que queda, para no derramarlo. Yo voy a ir a buscar el succionador que tengo de aire y empezaremos a desmontarlo. Para sacarlo, os comento, pero esto sale empujando hacia un lado, tirando hacia un lado despacito, se sale de las gomas que tiene abajo, de los sellos. Pero lo primero que tendremos que hacer es, ya os digo, sacar el líquido de aquí de frenos, para empezar a hacer el desmontaje total. Este es mi succionador, va con un compresor, lo metemos aquí en el depósito, le damos, a ver, resiste un poco, ahora, ya está. Mirad, podemos bajar bien la manguera. Lo empujamos hacia un lado, como veis, y sale. Lo dejamos ya para un lado apartado. Ahí, ya está. Y mirad, voy a enseñaros. Mirad cómo está esto. En comparación con las nuevas, esto está hecho polvo. A continuación vamos a empezar a desmontar el resto. Mirad, aquí está la vieja, la que saqué ahora mismo, y la nueva, para que os hagáis una idea del estado. Esto está ya comida entera, porque al ser el líquido de frenos, al ser hidroscópico y ser ácido, lo va consumiendo y lo va mandando a través de los circuitos de freno, y hay momentos en que se deshacen lo que es la goma,
y se mete en los diferentes tubos y se bloquea y no nos deja frenar. Y por esa razón es recomendable cada X tiempo esta, mirad cómo está ya, rota ya. Lo primero que tendremos que hacer es aflojar los tubos, que es una llave 11. Sacar estos tubos para poder sacar lo que es el cilindro de freno. Sacaremos los diferentes tubos y después quitaremos estos tornillos de aquí, estos dos, para poder sacar lo que es el cilindro completo y sustituir lo que son todas las gomas interiores, sellos, para hacer un reacondicionamiento en condiciones y no tener que preocuparnos ya, porque tendremos que meterle un poco de aire después de desmontarlo. No obstante, si no os veis un poco capacitados, los tenéis muy simple. Lo desmontáis así y con el móvil vais sacándole foto a los pasos si queréis, y así no tendréis, de ese modo vais mirando paso por paso según lo habéis desmontado. Después es a la inversa, volver a hacerlo todo a la inversa y así podréis hacer vosotros mismos. Esto es aplicable para cualquier coche, sea Nissan Terrano, sea Land Rover, sea cualquier coche. A ver, tiene que estar el kit disponible. Para todo terreno está disponible este kit. Y para los coches, todavía no lo sé porque nunca me ha tocado hacerlo en un coche. Pero en los todoterreno, aunque algunos diréis, ah, pero ¿lo cuelgas esto y nunca lo has hecho en un coche? No, en un coche no lo he hecho, porque nunca me ha surgido la situación. Por esa razón no me ha tocado hacerlo nunca en un coche. A ver, parece que se resiste un poco. En el caso de que vuestra llave 11 sea como esta y no os afloja desde la primera, no insistáis porque os podéis cargar el tornillo. La opción es tener o una llave inglesa pequeña, de estas dos tipos, una más pequeña y eso, porque para que tenga mayor diámetro de mordida, para coger bien el tornillo y que no se nos estropee el tornillo. A ver si... Ahora, ¿veis? Ya está. El caso es ese que... A ver... Se ha quedado un poco trabada. Vaya, ahora. Ya está. Ahora ya podemos seguir con nuestra llave 11. Más pequeña. Para aflojarlo. Bueno. Ahora se acabará de vaciar el circuito. Vale. Perfecto. Ahora cogeremos una llave de carraca de la 13, le damos a aflojar y aflojamos esto bien. Tenemos unas arandelas aquí debajo. Sacamos los tubos, que parece ahora. Ya está. Sacamos esto bien. Cogemos las arandelas, que parece que nos va a dar un poco la brasa.
Va. Tenéis que tener cuidado. Y ya está fuera. Ya tenemos el cilindro fuera. Aquí ya tenemos la primera goma para sustituir. Y iremos desmontando ya todo esto, el resto, para sustituir ya lo que son todas las gomas interiores que están obstruidas. Para hacer el desmontaje tened en cuenta que tenéis que soltar, ¿veis estos huecos que están ahí, no? Ahí. Pues con esta tornilladora y mucha paciencia tenéis que extraer estas dos, esta de pestaña y esta otra, y aquí ya veis, bueno, lo que hay de basura. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es coger, y ahí veis ya la primera goma, y aquí justamente tenéis la segunda goma, mirad, no sé si lo podéis ver, aquí, para sustituir. Vamos a sustituirlas a continuación. Mirad, quitamos una arandela y ahí tenemos, no sé si lo podréis ver, ahí. Esta es la goma que la tenemos que extraer. Si puedo, bueno, ya la quito ahora y os enseño. Mirad, no sé si lo podréis ver. Para sacar la goma, empujamos con un destornillador. Esto ya no os duele hacerlo porque es la vieja. Aquí tenemos la vieja y aquí tenemos la nueva. Y a continuación lo que vamos a hacer es, con un poco de, vais metiendo las otras en la caja antigua y así no tenéis opción a equivocaros. Le colocamos, cogemos un poco de papel, voy a ir a coger papel, un segundo. Ya tenemos la nueva limpia. Colocamos el nuevo sello aquí. Entra a presión. Solamente tenéis que empujar con los dedos. Ya está. Le ponemos la correspondiente arandela. Mira, la arandela. Y seguimos. Para sustituir este necesitaréis la carraca, una llave de Thor para poder aflojar el tornillín que está aquí dentro. A ver que está aquí muy seco. Voy a coger una llave un poco más grande, exactamente de 15, una de 20. Sí, es una llave de estas, es de 20. En este caso, si nos deja, que parece que se resiste un poco. Vamos a ver si encontramos un... Ya sacamos la goma de que estaba aquí. No he aflojado el tornillo que estaba aquí porque no quiere salir, y para evitar daños mayores es tan simple como tener mucho cuidado al meter la nueva goma. Si notáis que el volumen sube o baja, no sé por qué razón es, que no es la primera vez que me pasa, que hay algún problema con el sonido,
con paciencia y los alicates de pico del oro, lo que hice fue levantar, y tienes que tener mucha paciencia, ir levantando, y aparte, la parte de abajo tiene que quedar así encajado bien en el sitio. Y ahora ya nos queda sustituir el cilindro de freno. Y en el cilindro de freno aquí lo tenemos. Tenemos que tener aquí un pasador, sé que lo tenemos, pero no lo veo. A ver, segundo, vamos a buscar papel. Mirad, vamos a sustituir esta goma de aquí por esta que está nueva. Esta es la goma vieja, aquí tenemos la goma nueva, que es tan simple como coger y ya está dentro. Una forma de sacar este cilindro es tan simple con el compresor, le metes un poco de aire y mirad cómo estaba el interior. Está todo, no sé si lo podréis apreciar, pero no sé si podré apreciar, no sé si ahí lo podré, a ver, no sé, bueno, está que no lleva más mierda. Y las gomas nuevas, aquí están, pero como veis están ya deterioradas, están duras. Vamos a sustituirlas. Si notáis que se va el sonido, mirad. Para esto es coger con cuidadín, a ver, como entra presión, ahí. Sacamos la delantera, que es igual que la otra. Cogemos la nueva junta. Una ya está puesta. Cogemos el soporte. Presionamos un poco para que encaje. Y listo. Y aquí es lo mismo. Coger. Y sustituir por la goma nueva. Y listo. A ver, no sé si se podrá apreciar. A ver si os lo puedo poner aquí a la sombra para ver yo un poco. Vale. Mira, no sé si lo podréis ver. ¿Veis ahí como unas pequeñas mordidas? Eso ya es el deterioro del sello, que deja pasar el líquido. ¿Veis? Ahí como unas pequeñas mordidas. No sé si las podréis apreciar. Que están aquí arriba. A ver, a ver cómo os lo puedo poner. Ahí. Bueno. Ahí está el rod. Está estropeado el sello. Y... a ver. Sí, mirad. Por ahí está mal. Sellos nuevos estos. Aquí. Porque esto es... a ver. Disculpad. Pero es que con una mano es bastante complicado hacerlo.
A ver si puedo hacerlo. Vale. Primer sello colocado. Y ahora vamos a por el segundo, que lo tenemos por aquí. A ver, hombre, ¿dónde tenemos el segundo sello? Aquí, que se nos ha caído. Aquí tenemos el segundo, que es lo que os enseñé antes, y lo tenéis. Que está molido, que es por donde perdía el líquido, el todoterreno. Lo que vamos a hacer es limpiar esto también un poco. Poner el nuevo sello aquí, que es tan simple como poner ahí. Y ya está. Nuevo sello, que dejará de perder todo el líquido. Ahora lo que hacemos es volver a montar otra vez el kit. Limpiamos un poco aquí, con mucho cuidado. Ahora al ponerlo, tenéis que tener en cuenta que es con cuidadito, ahí. Con mucho cuidado. Bueno, vamos a seguir. Ahí. Perfecto. A continuación vamos a insertar esto. Vamos a ponerlo otra vez en el sitio, con cuidado. Ahora va a costar un poco más que antes. Con cuidadín de no estropear la goma. Le insertaremos primero en verde, antes de, para que después encaje en el hueco. Ahora ya está en el sitio. Ya tenemos esta colocada en el sitio. Buscamos, sí, este es el agujero. A ver, pero intentaré expulsar este hacia adentro para que vuelva. Bueno, como veis, ya hemos montado esto. No sé si podréis ver ahí la piececita, ya ha encajado totalmente. Y a continuación le tenemos que poner esta pieza aquí, esta goma. A continuación le tenemos que poner la goma que teníamos por el exterior. Montaremos otra vez
el depósito, que es tan simple como hacer un poco de... Ya tenemos montado. Colocaremos deberemos colgar el sistema de frenado, ya os lo aviso también. Bueno, tras poner las gomas y todo, despacito y con buena letra. Ya veis que no es complicado. A ver. Lo único que os digo es que tengáis paciencia. Y vuelvo a repetir también, si notáis que hay oscilaciones en el sonido, disculpad. Pero no sé por qué causa. El sonido va y viene. Bueno, como veis ya hemos reconstruido nuestro cilindro de freno. Por una tercera parte de lo que puede costar uno nuevo, y es solamente que lo podéis hacer vosotros mismos, de lo que puede costar uno nuevo. En vez de tener que sustituir todo el cilindro, lo único que hemos sustituido lo que es los dispositivos móviles y sellos interiores, y de esa forma nos ahorramos el tener que gastarnos un dineral. Estamos los diferentes circuitos hidráulicos. Aquí he cometido un pequeño error, que es montar primero el depósito, pero eso es fácil de subsanar. Bueno, vaya hombre, se ha ido ahí. Quitamos la herramienta de aquí. Bueno, quitamos la herramienta y con mucho cuidado extraemos el depósito para presentar los tubos. Como veis, no es que sea ni complicado sacar los tubos. Bueno. Complicado, bueno, sí, un poco, porque tenéis que... No es llegar y a lo bestia. Escoger
y hacerlo con paciencia, que como veis no es... Tengo una sonata ahora mismo de los perrillos. Y bueno, entre comillas, pues le vas haciendo el mantenimiento a los coches. Ahora mismo tenemos bastante tiempo. Y de este modo, pues vosotros, los diferentes usuarios, tanto de todoterreno, de cualquier tipo, sea Land Rover, ya de abajo, sea Nissan, sea Suzuki, bueno, me da lo mismo una marca que otra, que ya os digo, que da lo mismo marcas de queso. Esto mismo lo podéis vosotros hacer en casa, en un fin de semana, aunque viváis en un piso. Aunque viváis en un piso, solo necesitáis un pequeño recipiente para evitar que se os derrame cuando queráis si os encontráis con humor, y aparte si os atrevéis a hacerlo. Tampoco es... Cada uno sabe sus limitaciones y depende también de la comunidad de vecinos. Pero si tenéis un pequeño garaje, yo os animo. Vos va a salir más económico y no vais a tener que pagar un susto en el taller. Y aparte porque ahora tampoco hay muchos talleres. Así que lo que cogemos la goma, la retranqueamos un poco. Parece que... A continuación lo que vamos a hacer, ya hemos encajado el depósito del líquido de frenos en el cilindro maestro. A continuación lo que vamos a hacer es echarle el líquido de frenos y purgar los diferentes sistemas de frenos. Primero empezaremos por el tren trasero para extraer el aire que se haya producido a los cilindros de freno traseros y terminaremos en las ruedas delanteras, tanto izquierda como derecha. Aflojar el sangrador que está aquí para hacer el purgado de los frenos y a continuación enchufar el extractor hidráulico que extrae el líquido. Esta no es, esta que es una 10, pues entonces eso es una 11. Vale, pues tenemos que ir otra vez a la zona delantera a buscar una llave. Aflojamos el sangrador, cogemos el tubito este, con mucha paciencia. Vale, y a continuación a ver si puedo grabar, que no sé si podré, porque parece que...
césped. Ahí salir burbujas. Cuando dejen de salir las burbujas, y ahora venimos aquí ya al eje delantero. Debemos de cambiar el otro purgador que está aquí. Aquí. Extraerlo de aquí, sacar el líquido para sacar el aire del circuito. A continuación iremos hacia la otra rueda y haremos lo mismo. Sacar el líquido del cilindro esclavo para hacer la presión sobre los discos para que frene. ¿Veis? Va saliendo todo el aire del circuito para así después tener el circuito correctamente y nos frene correctamente el coche. Bueno, seguimos. Eso que veis ahí subir, que son como burbujitas, ese es aire que está en el circuito. Cuando deja de salir, como ahora, te va a quedar alguna burbujita, está el circuito correctamente. Ampliamos la potencia, mirad, está quedando de casillas en el aire, extraer lo más rápidamente posible todo el aire que haya. Ya está. Ya tenemos purgado todo el sistema de frenos y ahora toca apretar los purgadores. Si os ha gustado el vídeo, pues me dais un like o os suscribís a mi canal, le dais a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos y espero que os haya gustado. Bueno, chao.